De repente vino a mi mente un pensamiento, así, mientras me preparaba para algo más. ¿Por qué un Dios poderoso, majestuoso, un Dios que tiene la capacidad de hacer milagros, tiene la capacidad de presentarse como un trueno, tiene la capacidad de presentarse como una tormenta, no sé, un Dios impresionante y maravilloso? ¿Por qué un Dios como este descrito ahorita decidió escoger un libro como el método sobre el cual Él se iba a manifestar a su pueblo? ¿Por qué es un libro la manera en la que nosotros encontramos quién es Dios? ¿Por qué no un lugar al que tú llegas y de repente escuchas una voz? O por qué no un sistema o esto o lo otro, pero escogió un libro. Y además un libro que tiene principio y que tiene fin. Un libro que está lleno de muchos otros libros, pero que todos juntos forman parte de una historia. O sea que los libros van de una manera cronológica avanzando y nos cuentan la historia de cómo Dios interactúa con un hombre, con una familia, con una nación, y cómo después, con el nacimiento de Jesús, con su muerte, su resurrección, esto explota de tal manera que ahora no es solo una nación, sino con la humanidad entera. Me llamaba la atención realmente el por qué Dios escoge ser manifestado, presentado a la humanidad a través de un libro. Y al meditar eso venía a mi mente y empezaba a interactuar o a preguntarme, a pensar al respecto. O sea, ¿qué tiene de especial este libro? Porque no es ni siquiera un libro que sea tan complejo de leer. Entiendo que hay muchas cosas que en nuestras limitaciones no entendemos y no comprendemos. Sin embargo, me parece un libro relativamente fácil de leer. Cualquiera puede leer, aún entendiendo de que algunas versiones utilizan palabras antiguas. Aún con todo y eso, te das una idea cuando lees Génesis de las historias que encuentras en Génesis. Cuando lees Éxodo, te das una idea de cómo el salir de la esclavitud y el llegar a la tierra prometida no es un proceso tan sencillo. Entendiendo las limitaciones que tenemos culturales para comprender en su totalidad la Escritura o la Biblia, con todo eso, la Biblia es un libro sencillo. Encuentras una historia grande y dentro de esa historia grande encuentras diferentes libros con diferentes historias. Todas ellas apuntando en una misma dirección, pero diferentes historias. Encuentras la historia de Abraham, encuentras la historia de Moisés, la historia de David, cada uno de estos hombres. Y sin embargo, me llama la atención que Dios escoge este libro para ser la manera en la que nosotros tenemos acceso a Él. O sea, no es solamente las leyes establecidas o mencionadas en el Antiguo Testamento, sino que el libro en su totalidad es una imagen o una sombra de lo que Dios es o lo que Él busca que nosotros sepamos de Él. La revelación en su totalidad de lo que Dios es. O sea, prácticamente digo que la idea de lo que Dios es está capturada en su totalidad en la Biblia. Es como si yo dijera, Dios cabe en la Biblia. Todo lo que Dios es, lo encuentras en la Biblia. Entonces, pensando en eso, me llamaba la atención y me fascina la posibilidad de encontrar aspectos de Dios, características de Dios que de repente no son tan explícitas en la Biblia a través de las diferentes historias. Y la Biblia en algunas ocasiones es muy explícita. Por ejemplo, en los evangelios encontramos parábolas que inician diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a, y cuenta una historia, una parábola. Y en ese momento cuando tú lees, porque el reino de los cielos es semejante, en ese momento tú sabes que lo que sigue va a describir características de Dios, manera de pensar de Dios, manera de interactuar de Dios. En ese momento sabes que lo que sigue te va a dar un destello de lo que Dios es. Eso a mí me fascina y me parece muy interesante y me parece muy accesible, que cualquiera de nosotros podemos tomar las historias que encontramos en la Biblia y encontrar algo interesante de Dios. No es solamente cosas explícitas y leyes que muchas veces en el Antiguo Testamento fueron establecidas y que el día de hoy no practicamos. El día de hoy tú y yo no practicamos la mayoría de esas leyes establecidas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la esencia
de lo que esas leyes proyectaban para ese pueblo, para esa cultura, sigue estando viva el día de hoy para nosotros. Por eso es que me parece que la Biblia es un libro trascendental, porque las historias son dinámicas. A pesar de que estaban encapsuladas en una cultura foreña para nosotros durante muchos años, a lo mejor no conocíamos muchas cosas de esa cultura. A pesar de eso, esa historia que encontrábamos en esa cultura es una historia que trasciende, porque los elementos de esa historia pueden aplicarse a nuestras vidas. Entonces realmente quiero, a través de esta plataforma, a través de este espacio, quiero explorar cada una de esas diferentes historias, y sé que en esas historias encontraremos aspectos de Dios que de repente no son tan explícitos en los versículos que pudieran encontrar en la Biblia y que digan tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto, pero que en esas historias encontramos lo que Dios realmente busca o demanda de nosotros. Y también al mismo tiempo cómo es que nosotros podemos tener una vida más eficaz, una vida más plena, una vida más llena del poder de Dios en nuestras vidas. Es a través de esas historias que encontramos la esencia de quién Dios es. Y lo interesante de las historias es que no son historias que puedan capturar por sí sola una historia en su totalidad lo que Dios es. Sin embargo, algo que sí quiero decir es que cada una de esas historias no va a ir en contra, o sea, encuentras una cualidad de Dios en esta historia, en esta parábola. Y a pesar de que esta cualidad de Dios no es mencionada en esta otra parábola, se entiende que las dos son cualidades complementarias, que se complementan, y no cualidades que van en contra una de la otra. De esa manera podemos ver que a través de cada historia encontraremos características de Dios que nos ayudarán a tener un entendimiento más pleno de lo que Dios es. Ojalá me puedan acompañar a través de este espacio y juntos podamos descubrir elementos, características o una esencia fresca de lo que Dios es a través de cada una de estas historias.